Buenos días, soy Alejandro, voy a ser vuestro profesor de biología durante este intensivo de selectividad de la Academia Puerta Real. Hoy vamos a centrarnos en una pregunta muy recurrente en los exámenes, sobre todo de cara a las preguntas de imagen, que sabemos que son estas que puede costar un poquillo más de trabajo. Vamos a hablar de la estructura de la doble hélice de ADN. En esta imagen podemos ver perfectamente cuál es la estructura de la doble hélice de ADN. Como vemos, estamos teniendo aquí una cadena de nucleótidos y enfrentada a ella otra cadena de nucleótidos. O sea que la doble hélice va a estar formada por dos cadenas independientes. Y no solo es que sean dos cadenas, sino que tenemos que recordar que son antiparalelas la una con la otra. Aquí vemos que una cadena va de sentido 5' a 3', mientras que la otra cadena es antiparalela. Esta va de 3' a 5'. Esa es la primera de las características que tenemos que recordar. La doble hélice de ADN está formada por dos cadenas antiparalelas. En segundo lugar, tendríamos que ver cómo se están uniendo esas dos cadenas entre sí. También es muy importante. Como vemos, las bases nitrogenadas de una cadena con la base nitrogenada de la otra cadena se están uniendo por puentes de hidrógeno. Y como vemos, siempre se une la timina con la adenina y la citosina con la guanina. Así que la segunda característica sería unidas por puentes de hidrógeno, y esto es importantísimo, entre bases nitrogenadas complementarias. Segunda característica que no nos puede faltar en el examen a la hora de definir cómo es la estructura del ADN. Y mencionamos, como ya he dicho, cuáles son las bases que complementan entre ellas. Siempre la adenina con la timina y siempre la guanina con la citosina. Pero no solo esto, en la imagen podemos ver que entre timina y adenina hay dos puentes de hidrógeno, mientras que entre citosina y guanina hay tres. Esto no nos puede faltar. Dos puentes aquí, tres puentes aquí. Y la última característica es la que vemos en esta otra imagen, en la que estamos viendo el ADN a otra escala. Y es que esas dos cadenas no adoptan cualquier forma, sino que siempre tiene forma de doble hélice. Y es una doble hélice dextrógira. O sea que va girando en el sentido de las agujas del reloj. Otra cosa que no se nos puede olvidar. Con todo esto podríamos responder cualquier tipo de pregunta. Vamos a ver una pregunta típica de selectividad de imagen. ¿Cómo se respondería a esto? Nos metemos en nuestra plantilla de ejercicio, que como recordáis, en el cuadernillo estamos en la parte de ADN, tendríamos que ir a la página 81 de nuestro cuadernillo, donde tenemos los ejercicios, y nos ponen aquí una imagen sobre la que nos están haciendo diferentes preguntas. Primero, ¿qué macromolécula está representada en la imagen A? Esto es evidente, vemos una doble hélice, pues tendremos que decir que es una doble hélice de ADN. ¿Cómo se denominan sus monómeros? Ya sabemos que son nucleótidos y concretamente, que no se nos olvide, nucleótidos de desoxirribosa. Nombre las parejas de bases nitrogenadas que están indicadas con la letra A y B. ¿Dónde está aquí la clave? Porque en ambos casos vemos que hay una pareja de bases nitrogenadas. ¿Dónde está aquí la clave? Que aquí vemos que son dos puentes de hidrógeno y aquí tres. Por lo tanto, el grupo A, como solo tiene dos puentes de hidrógeno, deberá ser timina con adenina, como acabamos de decir. Y el B, como vemos, tres puentes de hidrógeno, serán la guanina y la citosina. Indique cuáles son pirimidínicas y cuáles son púricas. También lo tenemos que saber ya. Las pirimidínicas serían la T con la C, timina y citosina, mientras que las púricas serían la adenina y la guanina. ¿Qué tipo de enlace se establece entre ellas? Acabamos de decirlo ya lo sabemos, los puentes de hidrógeno. La B, y aquí es donde viene el peligro de esta pregunta y donde pueden venir un fallo importante. ¿En qué compartimentos, fijaos que lo dice en plural, de una célula eucariota se localiza la macromolécula A, el ADN? Se nos viene siempre a la mente lo obvio, el núcleo. Pero no olvidemos que dentro de las mitocondrias y dentro de los cloroplastos también vamos a encontrar ADN. Esto no se nos puede pasar. No solamente el núcleo, sino también hay ADN en mitocondrias y en cloroplastos. No caigamos ahí. ¿Qué función desempeña el ADN? También sabemos que es quien almacena la información genética y no solo eso, sino quien la transmite a la siguiente generación.
Y por último, 5 características de la molécula representada en A, de las que hemos hablado. ¿Qué 5 características podríamos decir? Que está formada por 2 cadenas, que son cadenas antiparalelas, que se unen por puentes de hidrógeno, que es una cadena dextrógira, que las uniones son entre bases nitrogenadas complementarias. Hay otra característica, que esta ya es para nota, que es decir que la doble hélice tiene un enrollamiento plectonémico. ¿Qué quiere decir que es el enrollamiento plectonémico? Y repito, esto es ya para sacar nota y es lo que nos diferencia en un examen de sacar un 9,5 o de sacar un 10. Plectonémico significa que las 2 cadenas se enrollan una sobre la otra. No es que solamente se enrolle una sobre otra, sino que las 2 se enrollan una sobre la otra. O sea, que si quisiéramos desenrollar esta doble hélice, habría que pegar un corte para poder desenrollarla. Con eso tendríamos la pregunta terminada. Como veis, en una pregunta de imagen hay que centrarse siempre en comprobar cada pequeño detalle y que no se nos escape nada. Así que, con esta pregunta lo dejaríamos por esta clase y, como os digo todos los días, mucho ánimo de cara al examen, seguid estudiando, que con el intensivo y poniéndonos a tope viendo ejercicios va a salir todo perfectamente.